Bueno, Eduardo, te escuchamos. Bueno, una alegría realmente poder compartir con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, este momento de bendición, este momento de encuentro, este momento de poder compartir la fe, la esperanza y la caridad que suscita el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y como recién comenzábamos, ¿no?, con esta oración, invocando el Espíritu Santo, ¿no?, invocando a la persona divina del eterno amor del Padre y del Hijo, ¿no? Como esa gracia maravillosa de saber que cada vez que nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, Él viene y obra maravillas en nuestras vidas, ¿eh? Porque la palabra de Dios así lo dice, siempre la tengo muy en cuenta esa palabra de Romanos 8:26, que dice que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Qué maravilloso, ¿no? Saber que tenemos un ayudador, un consolador, que está al alcance de una oración de fe. Y si hay algo que creo yo, una de las gracias que personalmente experimenté en esta corriente de gracia, que hace que se activen tantas gracias que hemos recibido y que por ahí estaban un poquito como dormiditas, es el de darnos cuenta de la realidad viva del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejó de ser un concepto, dejó de ser una idea, para ser una realidad en la realidad de nuestros corazones. Y desde ahí es como muchos de nosotros hemos comenzado a tener un encuentro personal, una relación personal con un Dios vivo, ¿no? Como una vez el padre Jaramillo en un retiro de sacerdotes en Córdoba en el año 95, una de las enseñanzas que él tenía decía un encuentro vivo con un Dios vivo. Y sin duda alguna esa es la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a tener un encuentro vivo, como decía San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante. Es fuerte eso, ¿eh? Es muy fuerte. De ojos abiertos y corazón palpitante con un Dios vivo. Y eso sin duda alguna es fruto y gracia del Espíritu Santo que se mueve en nuestras vidas, ¿no? Y cómo hemos aprendido a ser dócil a esa gracia del Espíritu Santo. Creo que esto es una de las gracias que por lo menos en lo personal experimento y trato de renovar día a día, ¿no? Como dice ese canto que decimos, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que cada día esté más fuerte, ¿no? Que cada día esté más prendido ese fuego del amor de Dios, y invocarlo y pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Que venga a nuestros corazones, como recién nuestro hermano pedía al Espíritu Santo, ¿no? Y cómo nos conectamos enseguida nosotros, ¿no? Yo creo que en los grupos carismáticos, los grupos que están movidos y guiados por el Espíritu Santo, enseguida como que nos conectamos enseguida, ¿no? Con el Espíritu Santo, y desde ahí comenzamos a vivir la experiencia de la fe desde el corazón de Dios. Así que bueno, como decía, es una gracia poder compartir con ustedes este tema del día de hoy. Antes quería decirle que tengo algunos libros que siempre recomiendo, que se pueden llegar a conseguir, ¿eh? Muy lindo este libro que se llama El despertar de los carismas, no sé si se puede llegar a ver, los que los puedan conseguir, es muy bueno El despertar de los carismas, de Serafino Falvo, ¿eh? Es muy bueno para todos los que estén en los grupos de oración o estén coordinando por gracia de Dios un grupo de oración. Este libro, El despertar de los carismas. Después hay dos libros que para mí son muy importantes, del padre Salvador Carrillo Alday. ¿M? Padre Salvador Carrillo Alday. Pero yo acá tengo uno que es Un Pentecostés Hoy. Este es otro libro también muy recomendado para los que puedan conseguir. Un Pentecostés Soy del padre Salvador Carrillo Alday. Otro libro que también recomiendo es El bautismo en el Espíritu Santo, de Carlos Aldunante. ¿Eh? El bautismo en el Espíritu Santo. Es un libro así chiquitito, pero es maravilloso. Habla de los 5 efectos que producen el bautismo en el Espíritu Santo en cada uno de los corazones que tienen la gracia de recibir esa gracia, que es como la puerta de entrada en la renovación en el Espíritu Santo o renovación carismática. Y el otro libro que también yo les recomiendo, los que lo puedan conseguir, muy bueno,
Pedrini, no sé si se consiguen, pero creo que sí, que dice grupos de oración, cómo lograr que la gracia se produzca. Grupos de oración, cómo lograr que la gracia se produzca. Y entonces comienza este libro diciendo, el autor, coordinador, tu responsabilidad santa es que en los grupos de oración se produzca la gracia o se promueve la gracia de un nuevo Pentecostés de amor en los corazones de cada uno de los que participan en ese grupo de oración. Realmente lo que puedan conseguirse este libro, cómo lograr, me encanta el título, cómo lograr que la gracia se produzca, grupos de oración de Alirio Pedrini. Alirio Pedrini. Cualquier cosa después yo les puedo volver a colocar los nombres de estos libros. Y por último, tengo unos cuantos libros acá. Por último, otro libro muy bueno, es de mi querido llamado padre Paco Muñoz, que tuve la gracia de conocerlo, que se llama Padre Francisco Muñoz Molina, trinitario, uno de los pioneros de la renovación, que se llama Pastoral de la Comunidad Renovada. También lo pueden conseguir en Trinidad, lo pueden conseguir, Pastoral de la Comunidad Renovada, porque me parece que es muy importante que quienes estén formando parte de un equipo de servidores o que tengan la gracia de coordinar, sepamos bien en qué consiste esta corriente de gracia. Sepamos, tengamos por lo menos los principios básicos de lo que significa esta corriente de gracia, para estar formados carismáticamente en esta espiritualidad. Porque muchas veces puede pasar de que no se tenga una claridad acerca de lo que es la renovación en el Espíritu Santo o renovación carismática, aunque existen como muchas, diríamos, internamente, lo reconozco ya después de muchos años, ¿no? Y por propia experiencia, cada uno tiene quizás una visión sobre la renovación, pero hay un núcleo que nos une y por eso creo que es muy importante. Hace muchos años atrás, me acuerdo que vino aquí a predicar a la parroquia el padre Darío Betancourt y estuvo aquí en mi casa y me acuerdo, yo le había preguntado hace como 20 y pico de años atrás, miren cuánto tiempo había pasado, sobre el tema de por qué los grupos carismáticos de pronto estaban como ya un poco aflojando. Y él me dijo, es porque se perdió la visión original de la renovación. Siempre me acuerdo de esa frase. Se perdió la visión original de la renovación. Eso me dijo el padre Darío y me quedó pero muy grabado. Y eso tiene mucho que ver, me dijo, con la formación de aquellos que están como liderando los distintos grupos y que ejercen el liderazgo no como un carisma de liderazgo, ¿no? Que sea un carisma por el cual las personas están ahí como liderando un grupo de oración o una comunidad de la renovación carismática. Yo no sé si me ven, pero yo me veo. Y después, lo que antes de adentrarme bien en el tema de los grupos carismáticos, eh, quiero hablar brevemente sobre, que ya se nombró, pero yo creo que aquí es lo que se experimenta en cada grupo carismático, grupo de la renovación, son lo que yo tengo acá como algunos objetivos de la renovación, ¿no? Como es, primero dice, promover una conversión personal, madura y continua a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Mm? Promover una conversión personal, madura y continua a Jesucristo como Señor y Salvador. Y me gusta mucho el orden que tiene. No dice como Salvador y Señor, sino primero como Señor de nuestra vida, para poder desde ahí experimentar y vivir la salvación, fruto de la redención que Cristo nos ganó en la cruz. Y dice que es promover, y la palabra promover significa mover a favor. Por eso en los grupos de oración se produce como un mover espiritual a favor de que las personas nos abramos a la gracia del Espíritu Santo, que es, según la palabra de Dios en San Juan 16:8, el que produce con no propiciar
una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo, hacia su presencia y su poder. Y bueno, aquí está muy relacionado con el primer punto. Propiciar significa hacer todo lo necesario, ¿no? ¿Para qué? Para que vea una apertura del corazón. ¿Hacia quién? Hacia la persona del Espíritu Santo. Los grupos de oración carismáticos, ¿eh? Entre otras cosas, lo que tiene como finalidad para mí es justamente esto, de que las personas, los bautizados, los que vienen, por un motivo u otro, no siempre el grupo de oración se viene, como decía alguien, cantando alabanzas de entrada, todos vienen con alguna que otra situación, todos venimos como en Ezequiel 37, como huesos secos o resecos, pero después cuando experimentamos el soplo del Espíritu Santo empieza a haber nervios, carne y piel, y se levanta como un pueblo de alabanza, un antes y un después de Cristo, un vivir 2 Corintios 5:17, un estar en Cristo y ser nueva criatura desde Él y en Él, por la gracia del Espíritu Santo, todo eso se produce siempre y cuando vea una apertura del corazón al Espíritu Santo. Y por eso en los grupos de oración todo lo que se realiza es justamente para propiciar en esos corazones una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo, hacia su presencia y su poder. ¿Y por qué dice su presencia y su poder? Porque sin presencia no se puede manifestar su poder. Por eso la presencia del Espíritu Santo es, como diríamos, lo esencial, casi lo palpable, casi lo respirable, casi lo tangible que se vive en todo grupo de oración. ¿Eh? Después dice, con frecuencia estas dos gracias espirituales se experimentan lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo o liberación en el Espíritu Santo, ¿no? Y eso, bautismo en el Espíritu Santo, sabemos que lo vivimos, lo experimentamos en los seminarios de vida, en los que se llaman también en otros lugares los retiros de iniciación con el anuncio querigmático, donde se va llevando poco a poco los corazones a ese último día, en donde se hace esa oración comunitaria, en que se invoca al Espíritu Santo y la persona también lo pide y lo recibe con alegría y con alabanza, esa renovada efusión, ese, como dice Santo Tomás de Aquino, esa visitación especial del Espíritu Santo en nuestra vida, pero que yo creo que en los grupos de oraciones como que se van renovando. Y yo veo que eso es una gracia muy especial que tenemos y que nos diferencia con otros movimientos, donde de pronto hacen un retiro, pero después se juntan dentro de 3 meses o dentro. Nosotros semana a semana en cada grupo de oración se va renovando ese bautismo, ese, como decía el padre Emiliano Tardif, ese pentecostés de amor en los corazones. Por eso en cada grupo de oración se tiene que, para mí, vivir un fuego pentecostal, se tiene que vivir un nuevo Pentecostés, se tiene que vivir una renovación de ese bautismo en el Espíritu Santo. Luego dice fomentar la recepción y uso de los dones espirituales. Es decir, ¿qué se produce en los grupos de oración por el mover del Espíritu Santo? El despertar, como dice aquí en este libro, de los carismas, el avivamiento de los dones, el darnos cuenta de que, como dijo San Pablo a los cristianos, creo que de Corintio, ¿acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? Y ahí es donde se renuevan y se manifiestan y se despiertan y se activan. Yo pienso los dones, los carismas, las gracias de Dios, que primero a quienes nos benefician es a nosotros mismos y luego también a la comunidad, donde verdaderamente se experimenta esa gracia del amor eterno de Dios, porque los carismas y los dones, como decía San Juan Pablo II, son manifestaciones del amor de Dios. Él tiene una frase hermosa que dice, los carismas y los dones se ejercen en la caridad y la caridad a través de los carismas. Por eso ahí se mueve el amor de Dios. Ese amor de Dios, la palabra lo dice en Romanos 5:5, que ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones comienza como a moverse en el grupo de oración. Empieza a moverse y cuando se mueve el amor de Dios, primera de San Juan 4:18, echa fuera todo temor. ¿Y cómo no se van a producir sanaciones interiores, llenura del amor de Dios, vida nueva, fortaleza y todas esas gracias que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, que es tanto que no tenemos, creo que muchas palabras para agradecer?
pero cuando se mueve el amor de Dios, cuando el amor de Dios comienza a moverse en los corazones, esos corazones son transformados. Hay una palabra en Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Y que nos habla acerca del propósito y la voluntad de Dios. De una manera profética, está hablando sobre lo que va a venir luego de Pentecostés, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, que se ve. Pero dice Ezequiel 36, 26. Miren cuál es la voluntad de Dios. Dice que así. Yo arrancaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Hasta ahí, como decía alguien, lo puede hacer la ciencia, pero acá viene la gracia, y eso se vive en los grupos de oración, la gracia de Dios activa. Dice, infundiré mi espíritu, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Una de las gracias también que vivimos es darnos cuenta de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Y por eso, dice la palabra en Romanos 8:14, podemos decir desde el corazón, Abba Padre. Porque movidos por el Espíritu Santo podemos decir Abba Padre. Y si decimos Abba Padre, también nos sentimos hermanos entre nosotros. Como dice esa oración, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la común unión del Espíritu Santo entre nosotros. Y nos hace sentir cuerpo, nos hace sentir iglesia, nos hace sentir necesitados unos de otros. ¿Cuántas maravillas recibimos en un grupo de oración, ¿no? Y después también nos hace vivir, como dice acá, ¿no? El señorío de Cristo, el señorío de Cristo. En 1 Corintios 12:3, la palabra de Dios, 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos pasa cuando estamos en un grupo de oración carismático? Y ya después voy a adentrarme un poquito más sobre ese tema, pero estoy hablando sobre los frutos que vemos, ¿no? En un grupo carismático. ¿Qué nos hace que el Señor sea como el centro de nuestra vida? Por eso en Pentecostés dice que se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y a mí me llegó un día, y esto es algo personal, que no solamente podríamos hablar de la glosolalia o xenoglosia, bueno, sino de un nuevo lenguaje, porque cuando cambia tu corazón, te cambia el lenguaje. ¿No es cierto? Vivimos la gracia maravillosa del mover del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. De ese mover del Espíritu Santo que es el que produce una transformación de nuestro corazón. Como dice en Ezequiel 36, 26, dice que, y aquí siempre me gustó este texto bíblico, porque nos habla sobre el propósito de Dios, que Él dice que Él quiere arrancar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Infundiré mi espíritu y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por eso en una de las gracias de este mover del Espíritu Santo, de este, como decía un sacerdote, el padre Inocencio Llamas, en un retiro para sacerdotes también, dijo, yo defino la renovación carismática en 6 palabras. Dejar mover libremente al Espíritu Santo. Y aunque parece esto que es algo muy sabido, no todo lo muy sabido siempre es muy vivido. Yo creo fundamentalmente que eso también es una gracia de Dios. Porque cuando una persona experimenta, vivencia ese mover del Espíritu Santo, no puede menos que desear que se siga moviendo en su corazón. Porque se produce en su interior una sed del amor de Dios. Por eso, fruto de ese mover del Espíritu Santo, nace el deseo de la oración. La oración que se produce en un grupo carismático, después voy a adentrarme, porque había hablado, pero voy a adentrarme más sobre ese tema luego, no es fruto de un esfuerzo humano,
aunque sí tenemos que colaborar con la gracia. Es fruto de un corazón que está enamorado desde Dios de Él. O sea, Dios pone su amor en mí y desde ese amor yo comienzo a amarlo a Él. Por eso hablamos de un mover del Espíritu, por eso el autor principal, como decía San Pablo VI, el agente principal de la evangelización y de toda obra del Señor es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos instrumentos del amor de Dios, en tanto en cuanto nos dejemos tocar por ese amor y transformar por él. Hay un teólogo español que dice, Dios hace casi todo y nosotros casi nada, pero sin ese casi nada, Él no puede hacer el casi todo. Y en los grupos de oración carismáticos, donde se suscitan los carismas, pero que es fruto de ese mover del Espíritu, a mi entender, ¿eh? Lo principal, el principal carisma, que a mí me parece, es el de sabernos hijos e hijas amados de Dios. Es una gracia, porque no todos los corazones, aún gente de muchos años dentro de la iglesia, eso todavía no lo puede vivir. El saberse hijo e hija de Dios. El saberse que Él es mi Padre, como dice en Romanos 8:14, dice que el que se deja guiar y conducir por el Espíritu puede decir Abba Padre, pero no de un concepto intelectual, no de una idea, diríamos, de un estudio, sino desde el corazón. Eso es algo que puede pasar de toda la vida y todavía no lo hayas experimentado. El hecho de sabernos hijos amados por el Padre nos hace sentirnos hermanos. Entonces la comunidad la forma el mismo espíritu en la medida que en cada uno de nosotros, como dice aquí en uno de los objetivos de la renovación, el Espíritu Santo podamos tener en nuestro corazón su presencia y su poder. Por eso en los grupos de oración verdaderamente movidos y dirigidos por el Espíritu Santo, no puede haber muchas veces esas cosas que suceden. ¿Saben por qué? Porque se vive el señorío de Cristo. Y para vivir el señorío de Cristo hay que pasar por la cruz. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, que se vivencia en los grupos de oración, uno de los objetivos dice promover una conversión personal, madura y continua a Jesucristo, Señor y Salvador. Cuando el Espíritu Santo se mueve en un grupo de oración, lo natural es que se viva el señorío de Cristo, lo natural es que se viva el ser hijo e hija amada de Dios, lo natural es que se viva la hermandad cristiana. Y yo creo que ese es el principal. Claro que para eso tengo que perder el protagonismo yo. O sea, Cristo tiene que ser verdaderamente el centro. Lo más difícil para el ser humano es descentrarse de sí mismo y que Cristo sea centrado ahí. Y como no lo podemos hacer, necesitamos, como dijo Hechos 1:8. ¿Qué dice el Señor? Recibirán la fuerza que viene de lo alto para poder ser testigo. Y la palabra testigo significa también mártir. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos vivir esa gracia de ¿cómo se llama? De una transformación radical de nuestros corazones. Aún manteniendo nuestra personalidad, pero hay una transformación. Ya no soy el mismo de antes. No puedo seguir siendo el mismo de antes. Por eso hay una palabra en 2 de Corintios 5:17 que dice que el que está en Cristo, no el que está con Cristo. Porque yo estoy con Cristo, yo estoy con alguien, mañana lo suelto. Pero cuando estoy en Él, ya no lo puedo soltar, porque estoy en Él. Donde voy, estoy en Él. Yo en Él y Él en mí. No lo puedo soltar. Que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. La palabra criatura viene de creación. Lo viejo ha pasado y todo nuevo. ¿Qué se vive en un grupo de oración carismático? Si no es, para mí entender, una nueva creación, ser nuevas criaturas. Porque yo puedo tener muchos dones, están muy buenos. Puedo hablar con muchos dones, pero si eso no me lleva a mí, y yo creo que esa es la función, ¿no?, de los dones y los carismas, a un cambio profundo de corazón, que me haga tener una vida nueva en Cristo, el Espíritu Santo ahí no se movió.
el Espíritu Santo ahí no tuvo autoridad. Por eso que dicen que los grupos de oración son grupos que están movidos y dirigidos por el Espíritu Santo, y en los cuales se vive, entre otras gracias, como una renovación semanal de lo que en un momento se experimentó como una gracia maravillosa, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo veo que muchas veces como que no se toca mucho este tema. El centro, la puerta de entrada en esta corriente de gracia que desata otras gracias, es el bautismo en el Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino lo encuadra, aunque no lo podemos encuadrar, diríamos, según lo que dice Santo Tomás de Aquino, como una misión del Espíritu Santo que vino a mí de una manera nueva para hacerme tomar conciencia de que Él está en mí. ¿Cuántas personas bautizadas hay? ¿Cuántas personas confirmadas hay? ¿Y viven una vida espiritual? Viven como si el Espíritu Santo no existiese. Porque están como ciegos, como Pablo, hasta que venga un Ananías y le ore. Pero cuando vino el Espíritu Santo de esa manera tan especial, se nos despertó una vida espiritual diferente. Pues es como un renacimiento espiritual, es como una toma de conciencia de nuestra realidad de templo del amor de Dios, como dice en Romanos 5:5, el amor de Dios. Y entonces, ¿cómo no va a surgir la alabanza? Yo creo, hermanos, y le digo con mucho respeto, que la alabanza no es fruto de una técnica. La alabanza es fruto del mover del Espíritu Santo. ¿Que puede ayudar? Sí, pero no es fruto de una técnica. Es gracia divina que toca mi corazón y no me lleva menos que más que quedar enamorado de Él y de ese enamoramiento decirle cosas lindas al Señor y describir quién es Dios para mi vida. Lo vemos en María. María llena del Espíritu Santo, ¿qué dijo María? Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece. Miren qué término, se estremece el espíritu, no el alma. Es más fuerte, el espíritu es más adentro, más fuerte, más esencia. Se estremece el espíritu ¿de qué? De gozo, de un gozo espiritual. ¿Por qué? Por el toque del Espíritu Santo. Jesús, no me acuerdo el texto bíblico, está en San Lucas, que dice, hay un texto que dice, en aquel momento Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Igual que María, Jesús movido por el Espíritu Santo. Declaró que Él es Padre y también habló de que era Señor, el señorío de Dios Señor, ¿no? Por el mover del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo surge una alabanza característica, la oración de la alabanza en los grupos carismáticos? ¿Por qué es característica? Porque es fruto del mover del Espíritu, donde se le deja mover libremente al Espíritu Santo. Entonces ahí surge ¿qué? La oración de alabanza, surge la oración, la renovación de la oración. El padre Emiliano Tardif dice que una de las gracias de la renovación es renovar, hacer nuevo. La palabra renovar significa hacer nuevo lo que se había envejecido. Hacer nuevo la oración, una renovación de la oración. Y ahí surge el deseo de orar. Algunas veces decimos hay que orar a tal hora, hay que hacer esto, está muy bueno, pero cuando vos tenés el deseo de orar, tenés el deseo de orar. Y si no oras, sentís que estás como un pez fuera del agua. Por eso, qué lindo es, como decía San Juan Pablo II, no es lo mismo orar de vez en cuando que tener un espíritu de oración. Yo creo que uno de los frutos de esta renovación en el espíritu es la oración, porque el Espíritu Santo es la oración, es un espíritu de oración. Miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral, si pueden anotar, numeral 2672, dice, miren qué bonito, el Espíritu Santo, es lo que vimos en la renovación, el Espíritu, en cada grupo de oración, el Espíritu Santo, cuya unción impregna, miren qué término utiliza, impregna, no toca, no es superficial,
Qué lindo decirle, Espíritu Santo, impregname, ¿no? Cada día, Espíritu Santo, impregname, impregname. Y estar ahí horas y horas, horas pidiendo. Impregna todo nuestro ser. Dice, así lo dice el catecismo. El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo, no parcialmente, no aquí, todo nuestro ser. Miren lo que dice, es el maestro interior de la oración. Lo que vimos en los grupos de oración carismáticos. Hay tantos, dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 2672, hay tantos caminos de oración como orantes. Grupo carismático donde no se suscita el deseo de la oración, yo dudo mucho que pueda ser un grupo movido por el Espíritu Santo. Por eso, los grupos carismáticos tienen esa gracia de despertarnos en la oración. Hay gente que, bueno, yo he conocido gente que no tiene un camino a la iglesia. Gente que vino por una depresión, como fui yo, o por un problema, o por una dificultad. Todos fueron a Jesús. Nadie fue a Jesús, que yo sepa, porque sabía que ya era el Señor, el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Fueron porque estaban con una necesidad. Y dice que el Señor sanaba, y el término sanar significa salvado, por su gran compasión. Una de las gracias que se dan los grupos carismáticos es por el Espíritu Santo un corazón compasivo entre los hermanos. Y el Señor obraba en las vidas de las personas. Y todos quizás fuimos como huesos secos, como dice Ezequiel 37. Todos fuimos. Yo le llamo eso como el anzuelo de Dios, lo hizo con mi vida. Pero luego una vez que encontraste el gran tesoro, te dejaste encontrar por él, nuestra vida cambia. Por eso en los grupos carismáticos se produce, ¿saben qué? Para mí, hermanos, la gloria de Dios. Y uno de los términos de la gloria de Dios, ¿saben cuál es? Corazón transformados en Dios. Y desde Dios. Podemos estar años y décadas sin que nuestro corazón todavía no haya sido transformado radicalmente por la presencia de Dios. Y por eso todavía seguimos con el hombre viejo. Todavía el ego no murió. Todavía Cristo no creció. Por eso no vivimos nuestro ser cristiano en plenitud. En los grupos de oración carismáticos como se va aprendiendo. Por eso dice que se cumplen los objetivos de la renovación, es mover a favor que una conversión personal, mi conversión, pero además madura, continua, a Jesucristo Señor y Salvador. En los grupos carismáticos se inicia un camino de vida nueva en Cristo, un camino de conversión por la gracia de Dios. Por eso ahí también vemos la alabanza, la oración, un camino de conversión, una apertura del Espíritu Santo, un sentirse hermanos. ¿Cómo puede ser? Mire, hermano, yo alguna vez veo que que esto, que aquel, que el otro, que esto. Esto porque somos nosotros, no es aunque somos nosotros, no es el Espíritu Santo el que está ahí. Y cuando hay fuego de Dios, la gente viene solita, porque entra a ese lugar y ya hay una atmósfera de gracia moviéndose. Se está viviendo San Juan 7, 37, 39. ¿Qué dice San Juan 7, 37, 39? Dice que el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó: todo aquel que cree y tenga sed, venga y beba. Ríos de agua viva que se transformarán en él en manantiales de agua viva. Cuando las personas viven esa experiencia de beber del Espíritu, se transforman en manantiales de agua viva. Y en el grupo de oración es como un manantial de agua viva. Y la gente tiene sed de Dios, está seca. Pero cuando el espíritu de las personas van a donde hay manantial de agua viva y beben, se van llenando, se van sanando, se van alegrando la vida desde Dios, se van convirtiendo como fruto de la gracia. Por eso en los grupos de oración, cuando se experimenta esa gracia y se vive esa gracia,
y yo siempre digo, tienen que ser fuentes de manantiales de agua viva, la gente viene sola y se queda. ¿Por qué? Yo sé que muchas veces pasan que no perseveran, no, pero el amor atrae. ¿Qué dijo? Hay un sacerdote, el padre Jaime Burke. Yo tuve la gracia de conocerlo, el padre Jaime Burke, y él me dijo, mira Eduardo, eh, por más que hagamos muchas cosas, ¿sabés lo que atrae los corazones? Es el amor de Dios. Porque Jesús dijo, seré levantado y atraeré a todos. Donde se respira, se vivencia desde nuestras propias limitaciones el amor de Dios, las personas vienen y quedan tocadas por ese amor y en general es muy difícil que se vayan. Y si se van, al tiempo quizás vuelvan. Esa es la clave para que los grupos, para mí, puedan crecer, puedan ver más hermanos. Y de eso depende mucho también de aquellos que ya forman el grupo, porque una cosa es el grupo y otra cosa es la reunión de oración. El grupo son aquellos que ya están en ese camino, están unidos. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y yo tengo hermanos que están ahora en otro lugar, pero espiritualmente ya estamos unidos. No estamos en el mismo lugar, pero estamos espiritualmente unidos, que es lo más importante. Porque no es el lugar el que me reúne. Lógicamente tenemos que tener un lugar, pero aunque no estemos, estamos unidos. Y en un lugar, momento nos encontramos. Pero después está la reunión, los que vienen circunstancialmente a ese grupo de oración. Constituyen la reunión de oración. Pero el núcleo, el fuerte es esos hermanos que están unidos en el Espíritu Santo. De ahí fluye para mí la gracia que toca las otras vidas. Por eso, esos que se llaman equipos de servidores, de siervos, de esclavos del Señor, necesitan tanto renovarse en la gracia de Dios. Necesitan tanto ir a la cruz y morir a nosotros mismos para que Dios pueda ser Dios en nosotros, el Señor de nuestras vidas. Y de ahí entonces surgen lo que para mí entender son los grupos carismáticos con la fuerza del Espíritu Santo, porque después surge algo maravilloso en los grupos. A ver, si yo conozco al Señor y tengo experiencia de Dios, no puedo menos que querer hablar de Él. Por eso, la evangelización, que dice acá, animar la obra de la evangelización, es fruto también del mover del Espíritu Santo. Un grupo que no evangeliza. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo? Salir a hablar de Jesús. Y no era que lo que estaban esperando ahí eran gente que los estaba aplaudiendo, justamente. Y evangelizaron con poder porque ellos fueron primero revestidos del poder. Yo no puedo hablar con poder del Espíritu si primero no soy revestido del poder del Espíritu. Una vez yo estaba en ¿vieron esa canción que dice, apodérate, apodérate? Porque yo he aprendido que hay que estar muy atento en los momentos de alabanza, en los momentos de prédica, porque siempre es como que Dios te trae una revelación nueva a tu corazón. El Espíritu Santo es fresco, no es reiterativo. Por eso decimos, ven creador espíritu. Y yo me acuerdo que estaba ahí y en un momento como que me vino, decía, cada vez que te dejas apoderar por mí, yo te empodero de mí. Por eso es tan importante ser dócil a la gracia de Dios. ¿Y qué surge, digo yo? La evangelización. El querer llevar a Cristo al corazón, como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, de los que no lo conocen. Es un fruto, la evangelización. La mujer samaritana deja el jarro y sale corriendo, con alegría, no hablando de los problemas del grupo, hablando de las gracias del grupo. Hablar de Cristo, hablar del Señor a otros, y otros se sintieron inquietados. Ese es el poder, porque no fue como diríamos a mí, un convencimiento almático, sino una predicación espiritual, que no es lo mismo. Dice que en ese momento los que estaban ahí quedaron quietados. Nosotros también queremos conocer quién es. Y dice que después Jesús se quedó con ellos, creo que como 4 días, y le dijeron a ella, ya no lo conocemos por lo que vos dijiste, sino porque nosotros tuvimos un encuentro personal. Y ahí el grupo entonces, ¿qué tiene? El deseo de misionar, de evangelizar,
de tener el deseo de que otros, por eso dice que es una corriente de gracia, que va llevando a otros a conocer al Señor desde la gracia del Espíritu Santo. Un grupo de oración que no evangeliza, a mi entender, puede ser porque le falta la fuerza del Espíritu que los ha tocado y lo impulsa. Es un fruto. La evangelización es un fruto. La alabanza es un fruto. El amor fraternal es un fruto. El perdón es un fruto. El gozo es un fruto. Los dones y carismas también son frutos. O sea, generan vida nueva en las vidas. Hay diferentes tipos de grupos de oración. Hay algunos que tienen como una impronta especial. Algunos, por ejemplo, tienen como un carisma de la oración, yo he visto, de la sanación. Otros tienen como un carisma de la evangelización. Otros tienen como un carisma de la enseñanza, de la formación. Es tan diverso como es diverso el actuar del Espíritu Santo. El gran problema es cuando queremos estructurar la gracia divina. Esa es la gran tentación del hombre, porque el hombre lo que no puede controlar le genera inseguridad. Y muchas veces hasta el mismo Dios queremos controlar. Y el mismo accionar de Dios queremos controlar. Y no entendemos que en ese desorden divino hay un orden de gracia, aunque alguna vez no entendemos. Nosotros lo vemos como un desorden divino, pero normalmente es un orden de gracia. Si bien tenemos que tener, y también creo que eso es una moción del Espíritu, un orden, pero bueno, Dios dice que sopla donde quiere, cómo quiere, cuando quiere, y había un sacerdote que decía, y sobre quién Él quiere. Pero para eso vemos que hay muchos grupos diferentes. Hay grupos que yo he visto, grupos de jóvenes, grupos de personas. El otro día me entendí que hay un grupo de oración carismático de abuelos. Son todos abuelos y comparten su experiencia de grupo de oración. Qué diversidad tan grande, es tan maravilloso este tema. O sea, dejar mover libremente al Espíritu Santo. Bueno, otras características que podemos ver en los grupos de oración, ya lo sabemos, ¿no? Es que en ellos se produce un despertar, como dice este libro, de los dones y los carismas. Los dones, ya sabemos, son gracias que el Espíritu Santo nos da para que podamos vivir nuestra vida cristiana. Hay dones particulares, llamados los dones santificantes, los 7 conocidos dones que recibimos, el que habla del profeta Isaías y que la Iglesia nos enseña también, que recibimos en los sacramentos de iniciación. Pero también están esos dones llamados carismas, que se llaman dones en acción. La palabra carisma viene de charisma, también significa gracia accionada. Padre Darío nos enseña de una manera muy hermosa, dice, es un don de Dios en mí para ti. Y ahí se generan lo que se llaman los llamados carismas. Maravilloso es de los carismas, donde se manifiesta la presencia y el mover del Espíritu Santo. Una de las definiciones de los carismas, ustedes seguro lo saben, es que es una manifestación sensible del Espíritu Santo. Y qué bueno es cuando ese mover del Espíritu Santo se da, ¿no es cierto?, en una comunidad, en el grupo de hermanos, porque a través de esos carismas es el Espíritu Santo el que predica, es el Espíritu Santo el que sana, es el Espíritu Santo que renueva, es el Espíritu Santo que da conciencia de pecado, como dice en San Juan 16:8. A mí me queda mucho esa palabra. San Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que da conciencia de pecado. Por eso uno de los frutos de este mover del Espíritu es la conversión, el deseo de volver a Dios. Bueno, el Espíritu Santo comienza a obrar a través de los carismas. Algunas veces se les llama carismas extraordinarios. Me acuerdo que en este libro, El despertar de los carismas, dice que en el Concilio Vaticano II se hizo hubo un gran, no enfrentamiento, pero sí había dos opiniones muy grandes si los carismas que se vivían en la primera comunidad cristiana hoy eran necesarios, otros decían que sí.
Y recuerdo que una vez le preguntaron a un obispo, Monseñor, ¿a usted le parece que sea necesario que hoy se manifiesten estos carismas llamados extraordinarios? Como se ve en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, en Efesios 4, dice, ¿será necesario? Porque eso eran para el principio, para cuando se iniciaba la cristiandad, respaldando la evangelización, donde había un mundo tan pagano. Y este obispo le dice, ¿y a usted le parece que en el día de hoy no existe, no existe corazones endurecidos, no existe un espíritu de ateísmo generalizado? ¿No cree que hoy, quizás para mí, le dijo, es más necesario hoy que en los principios de la cristiandad, esas manifestaciones del poder del Espíritu Santo? Hoy, hermanos, hay corazones destrozados, jóvenes destrozados, matrimonios destrozados. Y nosotros como grupos de oración carismático tenemos la gracia de parte de Dios de que esas vidas tengan vida en Dios. Una de las cosas que estamos queriendo hacer nosotros, les llamamos el grupo de oración móvil y viviente. Es salirnos un poquito del lugar e ir a alguna plaza, a algún hospital y hacer como un grupo de oración. Hoy está mala cosa y solo el Espíritu Santo puede cambiar un corazón. Yo creo que eso nos va a ayudar y a activar mucho. Quizás tu vecino, mi vecino, el que está en el almacén. Todo lugar es un lugar maravilloso de evangelización. En todo lugar se necesita que el Espíritu Santo se mueva, el Señor reine y el Padre obre su amorosa presencia. Porque la vida hoy por hoy está muy difícil. Los corazones están como vacíos. Por eso San Agustín dice que el corazón del hombre tiene un vacío que únicamente lo llena Dios. ¿Y dónde mejor yo experimenté la llenura del amor de Dios en un grupo carismático cuando entré y una hermana llamada Abundia, que ya debe estar en la presencia del Señor seguro, me abrazó. Y en ese abrazo yo recibí un bautismo tremendo del Espíritu Santo. Porque ella estaba llena del Espíritu Santo. Los grupos carismáticos son una bendición de Dios para el mundo. Nunca había pensado, nunca lo había dicho así. Es una bendición celestial de Dios para el mundo. Y nosotros, por gracia divina, somos partícipes, porque así el Señor lo ha querido y porque nos quieren compartir su gloria, somos partícipes de esa bendición para el mundo. Yo creo que por ejemplo, acá hay una oración que a mí me gusta mucho, que siempre le digo, y siempre la oraba mucho y la rezaba el que para mí ha sido como un mentor espiritual, José Torres Alonso. Él siempre rezaba la oración de la secuencia de Pentecostés, que es el himno más antiguo del Espíritu Santo. Y un día le pregunté, José, ¿por qué vos siempre rezás mucho esta oración? Bueno, Ángel lo conoce muy bien, él estuvo seminario de vida ahí en la Casa de la Palabra. Y me dijo una vez, ¿sabés por qué, Eduardo? Porque en esta oración está todo el actuar del Espíritu. Y porque esta oración, según lo que él me dijo, no es fruto tanto de un estudio, sino de una experiencia con el Señor. Y hay es el dulce huésped de almas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dulcifica las almas que fueron tan agriadas por experiencias negativas y dolorosas en la vida. Por eso en los grupos de oración se produce también experiencia de sanación interior desde el amor de Dios. Descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el trabajo. Se siente las brisas en las horas de fuego. ¿Cuántas veces en los grupos de oración experimentamos el consuelo de Dios? Yo tengo muchos testimonios de eso. Los grupos de oración carismáticos son grupos de consolación divina, no consolación humana solamente, consolación divina. Por eso
son como decía, un nido cálido en donde se experimenta esas consolaciones divinas del Señor que nos trae fuerza y paz en el interior. No dice consolador, dice acá, que brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Después dice, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. En el grupo de oración renovamos esa entrada en lo profundo de nuestra alma del Espíritu Santo. Por eso todo el proceso oracional que se puede vivir en un grupo de oración nos lleva a eso, a que el Espíritu Santo pueda entrar cada vez más en nuestro interior. Dice, mira el vacío del hombre. Me decía el otro día un hombre que viene al grupo de oración porque tiene un problema de parálisis. Hace 3, 4 reuniones que vienen y me dijo el otro día, mira Eduardo, todavía sigo con la parálisis porque él vino para que le oraran, ¿no? Por su problema de salud, pero tengo una parálisis que se me está sanando, que es la interior. Hoy tengo más alegría en mi corazón. Acá dice, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía. ¿Dónde se experimenta sino la lluvia de Dios en nuestro corazón? Sino, ¿cuántos corazones secos? Sino en un grupo de oración carismático. Y así sigue, ¿no? Calor de vida en el hielo. Vivimos una vida de fe enfriada. Ahora se habla mucho del avivamiento y el avivamiento y el avivamiento. Para mí el avivamiento es un corazón que pasó del frío al calor de Dios, al fuego de Dios, y que lo hace ser como el corazón de Cristo, compasivo, misericordioso y justo. Entonces, para mí eso es el avivamiento. Y dice que viene ese calor de vida en el hielo. Y de ahí empezamos a vivir una fe viva. ¿Cuántas personas han tenido lo que se llama un encuentro personal, como decía San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante, si no es en un grupo de oración, donde se mueve el Espíritu Santo? Doma el espíritu indómito. Qué terrible, ¿no? Aprendemos a ser dóciles, mansos, dejarnos hacer por Dios, dejarnos amar por Dios, dejarnos como barro en manos del divino alfarero, dejarnos formar por Él. El día que creamos que ya estamos formados, el día que creamos que ya somos maestros del Señor, ese día ya estamos fritos, mi hermano. No va a poder hacer obra Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo nos enseña cada vez más a ser dócil del Señor. Quiero aprender más de ti, quiero ser más moldeado por ti. Y después dice, reparte tus dones según la fe de tus siervos. Que si no se produce un aumento de la fe en los corazones de los que participan de un grupo carismático. Y por eso oramos. Por eso vamos a orar por los enfermos. Si yo no tuviera fe que viene de Dios, ¿por qué voy a ir a orar? ¿Qué sentido tiene ir a orar si yo no tengo fe? Se produce una activación del don de la fe. Y yo creo que eso está muy relacionado porque en los grupos de oración también se producen momentos importantes de enseñanza y de predicación, del don de predicar. Porque una cosa es ser maestro, una cosa es ser predicador. Y muchas veces el maestro enseña, pero no lleva a Cristo delante de los corazones y aún más no se les introduce en el corazón a los que escuchan. Y la fe dice en Romanos 10:17, miren qué bonito, que la fe nace, o sea, está, pero no nació muchas veces. Así vemos muchos bautizados, por eso ir y evangelizar los bautizados, ¿no? El libro de Prado Flores. Pero no nació la fe. ¿Cuándo nace? Por la predicación. Y la predicación en virtud, virtud significa fuerza, de la palabra de Cristo. Por eso se predica a Cristo, con la fuerza del Evangelio. Son buenos los testimonios, en tanto en cuanto me lleven a Cristo. Son buenos los testimonios, en cuanto y tanto sea para glorificar a Cristo. Y se predicar, y qué importante es que vea predicaciones, si algo que Satanás odia es la predicación. Porque bien sabe que a través de la predicación nace la fe. Y cuando nace la fe se mueven las montañas.
Cuando nace la fe hay escudo contra los dardos del enemigo. Cuando nace la fe se ora con el poder del Espíritu. Dice que es poder de Dios para los que creen. Se ve la gloria de Dios, le dijo a Marta, cree y verás la gloria de Dios. Qué importante que se predique la palabra también en los grupos de oración. Y que nos preparemos bajo oración. Los que vamos a servir, los que están en el servicio santo y sagrado, son almas. Y en Hechos 2:42, hermano, a ver, ya con esto, Hechos 2:42, cuando habla de la primera comunidad cristiana, a mí me llama la atención esta parte. Fíjese en lo que dice. Siempre me llamó mucho y me da un santo temor cuando dice, en el versículo 47, ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad. ¿Quién es el que trae esa alma? El Señor. Él la trae. Y ha querido, por gracia, pudiéndolo hacer solo, permitirnos a nosotros ser instrumentos de Él, para que Él se allegue a Él. Nosotros somos medios, nada más, para que Él pueda allegarse a Él. Pero para eso tiene que ver instrumentos, como decía San Francisco de Asís, que deseen ser instrumentos del Señor, y para eso hay que morir a uno mismo. Para mí pasa por ahí, un servidor, siervo, esclavo es aquel que muere. Si no, no puede el Señor ser instrumento, no puede ser instrumento del Señor. Y dice acá, que dice, para aquellos que debían salvarse. ¿Qué produce el Espíritu Santo en los servidores? Apasionamiento por las almas que Dios ama. Es fuerte esto, ¿eh? El día que yo pierdo el apasionamiento de las almas, que Él ama, en lugar de un servicio se transforma en un trabajo. Amar lo que el Señor ama. Y en los grupos de oración, creo yo que los servidores tienen que ser primero ellos, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, renovados todos los días en el poder del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que ser renovados por su gracia. Todos los días tenemos que decir ese canto como si fuese una oración, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que cada día, Señor, arda más y más. Señor, que tu fuego toque mi vida y mi alma. Señor, yo llevo a tu presencia todo aquello que impide que tu gloria se manifieste en mí y a través de mí. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Porque cuando somos tocados por ese amor, ¿cómo volver atrás, hermano? Que nos dé esa inquietud santa por las almas, por las vidas, que nos lleva muchas veces inclusive a decir, bueno, ya no vivo yo, vive Cristo. Ese es el propósito de vida para tu vida. Que otros lo conozcan al Señor, como dice acá, al Señor y Salvador. Después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás. Por eso son los grupos de oración esencialmente evangelizadores. Evangelizadores. Ese es para mí el carisma fundamental. Y por último, para ir terminando, al final no hablé de todo lo que tenía aquí preparado, pero bueno, Dios sabrá. Alguna vez se dicen, ¿por qué se producen los problemas? ¿Por qué se producen las riquezas? Hay una canción, hermano, que dice, hoy he venido para cantarle a mi Señor, vengo a alabarle y darle gracias por su amor. Los grupos de oración carismáticos, ¿qué son? Grupos de oración, donde el centro es Cristo y desde Cristo nos relacionamos entre nosotros. Pero para mí, cuando nos olvidamos, como dice en Hebreos 12:2, de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Él, y nos descentramos, nos centramos entre nosotros. Y es ahí donde muchas veces empiezan las cosas, porque no estamos centrados en Cristo. Yo hoy he venido, he tomado una decisión de fe, de amor,
Oye, tengo un propósito cuando voy al grupo, a encontrarme con Cristo y desde Cristo encontrarme con mis hermanos, porque si no, eso no va a funcionar. Cuando yo veo que hay algo que a mí no me gusta, lo llevo a los pies del Señor. Y quizás eso sea lo que Dios está permitiendo para que yo sea purificado, templado y pueda ejercer el don del perdón, el don del amor de Dios a través mío. Porque mi amor no cambia a nadie. Mi buen ánimo no va a cambiar. Puede ayudar, sí, claro que puede ayudar, pero no lo va a cambiar. Porque mi amor es limitado. Mis buenos ánimos son limitados, pero el amor de Dios no es limitado. Por eso cuando yo veo que se produce esto, que el otro, bueno, hermano, vayamos a la cruz, oremos. Cuando las personas son de oración diaria, personal, sustancial, de muerte y vida, muerte a mí, para que él viva, eso se nota en la reunión de oración. Porque en la reunión de oración vamos a compartir lo que yo ya vivo en mi oración personal. El otro día escuché algo que me llamó la atención, lo estoy todavía pensando. Dice, voy al grupo a encontrarme con Cristo. Sí, claro que nos encontramos. Él lo prometió, donde dos o más están reunidos, yo estoy en medio de ellos. Él está en medio, ¿eh? Todos estamos en Él está ahí en medio. Para todos. Pero también dijo algo. Nosotros vamos a encontrarnos con Cristo y también vamos a expresar al Cristo con el cual me encuentro todos los días en mi vida. Porque no es el único momento. Es la expresión de lo que vivo todos los días. Y los servidores que no viven todos los días eso, que no tienen esa comunión íntima y diaria con el Señor, que no se dejan llenar por Él, el día que va al grupo, no se va a expresar a Cristo, nos vamos a expresar nosotros. ¿Mm? Así que, no sé, yo quería ver si querían hacer algún espacio para alguna pregunta. Me encantaría si pueden hacer alguna pregunta, yo lo que pueda contestar. Ustedes ya hablaron de los carismas, ya hablaron de los dones, yo más o menos quise expresar sobre los grupos de oración carismáticos, porque hay muchos grupos de oración, claro que sí, y todos ellos tienen, si son fruto del Espíritu Santo, y así lo creo, gracias de Dios, pero en los grupos de oración carismáticos se percibe, se siente, se experimenta de una manera muy particular el mover del Espíritu Santo en los que han experimentado primero ese mover en sus vidas. Por eso desean reunirse una vez a la semana. Una de las gracias del Espíritu Santo, ¿saben cuál es, hermano? Pasar del tengo al deseo. Tengo que ir al grupo, tengo que servir, Cuando hay un tengo, upa. Pero cuando hay un deseo, ya no tengo el deseo. Deseo ir, no veo la hora que venga el día del grupo. Deseo hablarle de Cristo. Deseo, no sé, orar. Deseo encontrarme con los hermanos. Eso significa una vida renovada en el Espíritu Santo.